¿Cómo sería el mundo si cada persona joven como tú y como yo buscara en sí cuáles son sus habilidades que la vida le ha dado, cuáles son sus pasiones, cómo ponerlo en servicio a las otras personas y cómo puedo entonces crear algo que le ayude a mi comunidad, al mundo, a mi país, a mi región? ¿Cómo sería el mundo? Cualquier persona que esté escuchando esto, tú que estás escuchando esto, puedes decidir no rendirte nunca. Y parece algo banal el no rendirse, y de hecho ahora mismo a lo mejor ahora me dices que sí, y después llega la situación esa que es tu trauma, es tu némesis, esa debilidad, y de primeras te rindes. Yo lo que hago es ponerme en una tesitura de si yo ahora mismo pasa un año, miro para atrás y esta mierda sigue en mi vida, ¿cómo me siento? Yo no le voy a permitir a mi yo del futuro que diga eso, ¿sabes? No hay nada más doloroso que eso. Para que no haya ningún trauma que te limite en tu vida, ya sea para que cuando llegue dentro de un año mires para atrás y estés orgulloso de esta persona que obviamente no ha arrastrado ese trauma, ya sea porque no quieres que tu yo de 50 años, de 200 años, mantenga todavía esta situación que te hace tanto sufrimiento, no rendirse. Esto ha sido para mí la clave del quehacer. Es muy importante saber que las emociones son experiencias no solamente psicológicas, sino que son físicas, porque las emociones evolucionaron para darnos mensajes, para de alguna manera que nuestro yo instintivo respondiera de una manera adaptativa a la situación. Te acabo de presentar la verdadera realidad detrás de tu realidad, de la realidad que te han presentado tus amigos, tus padres, etcétera, que tú puedes vivir en este propósito que dice Sofía. Tú puedes vivir en este propósito porque tienes los básicos cubiertos, y si hay gente que si los básicos cubiertos lo consigue, no me jodas. Hola, ¿qué tal, escaladores y escaladoras e-commerce? Hoy tengo un podcast brutal. De hecho, a Sofía la conocí en Medellín. Fue tan brutal la experiencia que dijimos que teníamos que hacer un podcast y un live. Y después de varios días, aquí está. Que se presente ella directamente. Cuéntales, tía. Bueno, Roger, primero que todo, súper emocionada de estar aquí. Gracias por invitarme, súper honor. Quiero que sepas que una de las cosas por las que yo quería como hacer este podcast es porque yo siento que tú eres una persona que vive en carne propia todas estas cosas que yo enseño y que honestamente no son tan fáciles de hacer de manera intuitiva. Entonces, quiero decirles que tienen un mentor maravilloso que con razón tiene tanto éxito. Wow, Sin más, muy feliz. Mi nombre es María Sofía Arango, soy psicóloga. Me especializo en propósito y en peak performance. Trabajé con Anders Ericsson, que fue uno de los padres del peak performance. No sé si quieres que explique un poquito qué es el peak performance. Sí. El peak performance es una parte de la psicología o una rama de la psicología cognitiva que estudia qué es lo que hace a las personas expertos en lo que hacen. Cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus relaciones consigo mismos, en fin, todos los aspectos psicológicos que los hacen los top del mundo. ¿Para qué? Para poder coger esa información y enseñártela a ti, para que tú puedas llegar a ese nivel en lo que te apasiona. Entonces, a eso yo le agrego el propósito, porque es algo que conversamos mucho con Roger, y es que si en verdad tú eres una persona exitosa, pero no, y gana muchísimo dinero, igual no te vas a sentir completo y a veces tal vez no vas a disfrutar tanto el proceso y no vas a aprovechar tanto tu vida si no lo haces eso en servicio, si no vives en servicio, si no encuentras la manera de transformar tus experiencias, lo que te gusta, para vivir y crear una vida en servicio al mundo y dejar un legado, ¿no? Entonces ahí ya es como otro saltito. Entonces, bueno, sí. Me estoy certificando también en coaching de flow, que es un estado cognitivo dentro del peak performance, que es como potenciar todos los, yo le llamo superpoderes humanos, que sería la creatividad, la resolución de problemas, la claridad, más el disfrute, más la diversión. Y ese es un estado de flow, ese es un estado de conciencia al que todos podemos acceder. Entonces me estoy certificando para poder ayudarte a ti a entrar en ese estado. Brutal. Y ella también vive esto en sus pieles, ¿eh? De hecho, a nivel de propósito, yo siempre he tenido un propósito claro de quererme sentir buena persona, y gracias a quererme sentir buena persona he querido ayudar a personas, porque me hace sentir buena persona. De hecho, hablando claro, me he sentido mala persona en el pasado por errores, porque todos cometemos errores, y seguro que a ti también te ha pasado y le habrá pasado a todo el mundo. Y bueno, justo esto que estuve hablando con ella fue porque allí en Medellín vi que todo el mundo, bueno, al menos no todo el mundo,
la gente con la que yo me junté, todo el círculo, que eran muchas personas, vivían en propósito, pero a un nivel, y veía que eso era el motor, era su gasolina, y pues obviamente quise aprender más, porque yo estaba con una ansiedad brutal mirando al futuro y mirando al pasado todo el santísimo día, y vi que ellos estaban súper conectados, estaban súper en el ahora, con mucha energía, y esa energía ilimitada era porque realmente estaban felices, se sentían plenos por dentro. Entonces hoy he traído a María, porque María, aparte de vivirlo, perdona María, Sofía, que veo los dos nombres, aparte de vivirlo ella en sus pieles, lo ha analizado para poder ayudar a una persona a que viva eso. Y tú que estás escuchando este podcast, si quieres ser experto en e-commerce, si lo que quieres es emprender, si quieres pasar al siguiente nivel de tu vida, antes del éxito profesional viene el éxito en crecimiento personal. Por tanto, esta conversación que voy a tener yo con Sofía, ¿te interesa tomar nota? Escúchate las veces que haga falta este podcast, porque le voy a pedir a Sofía, ya está avisada, de que nos haga el paso a paso para que lo puedas implementar, y hazte un autoanálisis sincero. Quiero que seas súper sincero contigo mismo, contigo misma, para ver qué estás fallando, porque no hay ningún problema con ese fallo. Al revés, verlo será la manera de poderlo solucionar. Bueno, dicho esto, porque vamos a ir haciendo pausas también e ir comentando mi punto de vista, su punto de vista en cada una de las cosas que diga Sofía, pero va a guiar ella este podcast. Sofía, cuéntanos, ¿cuál es el paso a paso? Quiero ser tú, ¿qué tengo que hacer? Bueno, Roger, quisiera como antes de eso hablar de algo que me parece súper importante, y es que yo me siento muy orgullosa de nuestra generación porque es una generación de personas que se dio cuenta que la clave está en mirar hacia adentro, que la clave está en empezar a trabajar en ti mismo antes de empezar a buscar eso de construir hacia afuera. Antes mi marca se llamaba De Adentro Hacia Afuera, ahora es Sofía Arango, porque yo veía que las personas muy exitosas de generaciones anteriores llegaban a un punto en donde entraban en una crisis y decían, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y por eso ese vacío y esa desconexión que existe tanto en el mundo, porque en realidad no construyeron una vida entendiendo qué era lo que les iba a llenar realmente, porque no hicieron ese trabajo, o quizás, mejor dicho, no tuvieron las herramientas en ningún lado, como la tenemos nosotros hoy en día, para poder hacer esa investigación y esa exploración interna que les pudiera ayudar y dar dirección para construir algo que de verdad a sus almas, a sus personas, a sus seres, a sus esencias, les iba a llenar. Entonces se fueron por el carro Porsche, por la mansión, que no tiene nada de malo esto, ¿no? Pero lo hicieron porque lo veían afuera, en las películas, porque las personas eso era lo que querían, ¿no? Entonces yo realmente me siento súper orgullosa de que nuestra generación aprendió del error de alguna manera de nuestros padres o de nuestros abuelos o lo que sea, y está haciendo ese trabajo para mirar adentro, y estamos aprovechando las herramientas de profesionales como yo y como Roger, por ejemplo, que estamos poniendo nuestro conocimiento al servicio de ustedes en los medios de comunicación. Entonces, habiendo dicho esto, el primer paso es empezar a conocerte. Total. ¿Qué opinas tú de eso, Roger? Fua, muy cierto. De hecho, yo creo que para empezar a conocerte puede venir un despertar como tú obligándome a empezar a conocerme, o simplemente puede venirme un trauma, que fue lo que me pasó a mí, ¿no? Yo creo que... Déjame analizar, porque estaba escuchándote. Estoy convencido de que... No sé recuerdo cuál fue, pero cada trauma ha sido un salto hacia adelante, el superarlo. Mi avanzada hacia la felicidad siempre ha sido pues una hostia de realidad, por ejemplo, que me deje mi ex y que no entienda qué he hecho yo mal en eso, que vea que mis padres tienen, yo que sé, una deuda enorme y ver que ellos han hecho mal y por qué yo no puedo solucionarlo ahora mismo, ¿no? Y todo esto me ha hecho buscar, es decir, ver primero qué estoy haciendo yo mal para tener ese problema. Me ha hecho querer perseguir la solución. Estoy súper de acuerdo, tía. Como que no lo había atado a que había sido un análisis hacia dentro de mí. Como que para mí, antes del análisis dentro de mí, venía una hostia de realidad que me obligaba a mirar hacia mí, ¿sabes? Como que era trauma, mirar hacia adentro y saltar al siguiente nivel. Pero es verdad que ahora, que ya pues no hace falta que lleguen los traumas.
sea, directamente estoy muy focalizado en mirarme a mí dentro para ir creciendo. Cuéntame cuál es tu paso a paso. O sea, ¿tú cómo lo haces para mirar hacia ti? Bueno, exactamente como tú lo dices, empezar la decisión consciente de quiero tener un estilo de vida de crecimiento personal. ¿Y cómo se comienza ese estilo de vida? Empezarte a cuestionar, empezar a mirar adentro, empezar a preguntarte, empezar a mirar tus experiencias, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Este mundo, esta realidad, esta sociedad nos dice, no miras adentro. O sea, si te sientes triste, no tienes que sentirte triste. Sal a rumbear, toma, alcoholízate. O tal vez también busca otra relación para adormecerte, ¿no? Entonces, Total. empieza a notar en qué partes de tu vida te estás adormeciendo. Y hay 3 herramientas que para mí son clave para cualquier camino de autoconocimiento. No es necesario que las comiences a hacer las 3 de una vez. Si es algo que no haces, empieza explorando una por 6 meses, mira cómo te va, después integra la otra y después integra la otra. Y la primera yo diría, que es la más fácil, no tiene que ser en este orden, es el journaling. Es simplemente empezar a tener un hábito de 3 veces a la semana escribir tus pensamientos y no tiene que ser en ninguna estructura. Simplemente escribe lo que tienes en tu cabeza, las cosas que te han pasado, cómo te has sentido. Siéntate con esa emoción, no le huyas a esa emoción, aunque eso es más fácil decirlo que hacerlo. Y poco a poco, con el journaling, te vas a empezar a dar cuenta que hay patrones. Hay patrones de pensamiento en ti, hay patrones de comportamiento en ti, hay patrones de emociones en ti. Una vez tú identificas esos patrones, es cuando vas a poder cambiarlos, porque si no los identificamos y vivimos nuestra vida huyendo de ellos, no los vamos a poder cambiar, ¿no? Más allá de eso, después cuando entres más profundo en este mundo, vas a poder entender cuál es tu autoconcepto. El autoconcepto es sumamente importante para poder manifestar cosas, para poder crear cosas a la realidad. Y a veces tenemos autoconceptos que no están alineados a esa realidad que queremos y hay que sanarlos, ¿no? Entonces ahí ya viene la siguiente herramienta, que es terapia. Terapia o consultoría con una persona idónea, un psicólogo, un coach, una persona que tenga las herramientas para agarrar toda esa información de autoconocimiento y ayudarte a hacerte las preguntas correctas para poder encontrar cómo puedes trascender, cómo puedes evolucionar, cómo puedes dar ese siguiente paso a tu siguiente versión, que así se llama mi programa, Conoce a tu siguiente versión. Para mí, ya ahí vas a estar cambiando tu vida un 360. Y la tercera herramienta es la meditación. ¿Por qué? Porque la meditación está comprobado que al tú meditar más de 300 horas, ojo, no tienen que ser seguidas, obviamente, sino que acumulativas, tu cerebro, tu amígdala, que es el centro del cerebro que controla nuestra reacción de miedo, nuestra reacción de correr o luchar, nuestra ansiedad, se relaja y se desinflama. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Les voy a explicar un poquito de esto. Nuestra amígdala es una pequeña glándula en nuestro cerebro que está encargada de reconocer peligros en el ambiente. Entonces, digamos que cuando tú eras niño, un perro te mordió, ¿verdad? Y tu novia hoy en día tiene un perro. Y tú inconscientemente, tu amígdala reconoce el perro y lo junta con esa memoria del perro que te mordió cuando eres niño. Y cuando tu amígdala lo reconoce, puede que tú conscientemente no te acuerdes que el perro te mordió y por eso odias al perro de tu novia y eso te está creando problemas en tu relación. Tu amígdala se activa y activa todo tu sistema nervioso para ponerte en un estado de lucha, de pelea o de huir. Entonces empieza la ansiedad, empiezan los conflictos, todo esto. Y apaga, que esta es la parte más importante para ustedes, que son personas que deben estar utilizando su lóbulo frontal muchísimo, apaga tu lóbulo frontal. ¿Qué es el lóbulo frontal? Es toda la parte de la personalidad, de la toma de decisiones consciente, de el pensamiento crítico y te vuelve súper instintivo. Entonces, pues sabemos que ustedes que están en el mundo de los negocios, tomar
decisiones de manera impulsiva, sin tener como información, pues no es lo mejor, ¿no? Entonces, la meditación de verdad que es una herramienta maravillosa para de alguna manera volverte una persona con más claridad, con más toma de decisiones. Entonces, yo te diría que los primeros pasos serían esos 3. Ya si quieres a más profundidad, podemos entrar a la parte de deconstruirte y después mentalidad y después propósito. Tú me dirás, Roger. Antes de eso, he estado analizándome a mí cuando tú decías eso, porque sí que yo me siento que yo estoy evolucionando constantemente, pero yo, por ejemplo, no hago el journaling, etcétera. Digo, vale, ¿qué hago yo para sustituir ese paso? Y me está funcionando, ¿no? Por ejemplo, lo del journaling lo veo potentísimo, porque al final es un hábito tangible que puedes meter en tu calendario, pues yo antes de dormir tal, o yo al levantarme tal, como muy simple. Yo tengo un hábito que es como ya un automatismo que tengo programado, que cuando yo siento algo, tengo un problema o lo que sea, ¿vale? Mi mente como que hace un foco de canal, ¿sabes? Es decir, únicamente ve eso y lo digo, ¿sabes? Como que lo expreso por la boca en vez de escribiéndolo. Y lo expreso por la boca porque al decirlo me lo escucho y le doy importancia, ¿sabes? Pero es decir, voy andando por la calle, me doy cuenta de algo que he sentido y lo digo. O sea, lo digo y entonces ahí empiezo a pensar en eso hasta que lo soluciono. Y cuando lo soluciono tomo una decisión y como que paso al siguiente. Después, a nivel de autoconcepto, es como yo ya parto de la idea de que, bueno, que estas cosas se solucionan y punto, ¿no? Entiendo que los miedos se superan haciendo. Por lo tanto, nunca me he llegado a parar para tomar la decisión de algo que me ha perturbado o que me ha hecho daño. Como que directamente lo pienso, tomo una decisión y ale, no me ha parado nada. Y en tercer lugar, la guía. Claro, yo entiendo que este automatismo y lo hago y ya es porque yo pasé una temporada en la universidad que leí un montón de libros de crecimiento personal, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva y un montón de libros de hábitos, además profundizando en cada una de las ramas del crecimiento de la vida, ¿no? Pues en deporte profundicé un montón, en espiritualidad ahora estoy profundizando más que antes, pero también, etcétera, etcétera, ¿no? Y como que todo eso se ha ido acumulando en mi experiencia. Son cosas que cuando yo las leí, como que abrí la mente y dije, vale, voy a cambiar absolutamente lo que yo pienso y va a ser así a partir de ahora. Como que dije, voy a partir de que lo que yo he pensado hasta ahora es erróneo, en fin, y voy a hacer caso a eso. Yo entiendo que a eso te refieres tú con el coaching, ¿no? Dejar que alguien te dé un paso a paso y tú directamente hacer oídos sordos a ti mismo, abrir la mente como una esponja y decir, ok, absorber, ahora va a ser así mi vida a partir de ahora. Claro, yo hice eso en ese entonces, como que ya generé patrones positivos para mi crecimiento y ahora pues como que ya está muy interiorizado en mi día a día y por eso lo suelto por la boca. Me parece muy potente para todos los que estéis escuchando esto, hacer directamente lo que ha hecho ella. Creo que es el paso más fácil para empezar a hacer todo esto. En segundo lugar, lo último que he comentado, ¿me lo recuerdas, porfa? Claro que sí, que si quieres que profundicemos. ¿Me escuchas? Sí, vale, ya me he acordado. Sobre la amígdala. Lo de que se inflama la amígdala. Sí. Yo he escuchado sobre... No sé si lo escuché en un podcast o lo leí en un libro, no me acuerdo ahora mismo, pero como que la amígdala es como que que tomar una decisión a la amígdala le lleva 0 segundos, como que todo tiene que pasar por la amígdala o muy cerca de la amígdala, y lo que está en el lóbulo prefrontal como que tarda como 1 segundo, ¿no? Pongamos, como que tarda más tiempo en llegar a la parte del cerebro que utilizas para tomar la decisión. Claro, si tú dejas que la amígdala actúe de manera instantánea, no le das tiempo a otras partes del cerebro que actúan de manera distinta a tomar una decisión. Por lo tanto, estás actuando instintivamente porque tú estás programado para actuar instintivamente. Entonces, claro, como que tienes que darte ese segundo de pensar. Justo ayer lo estuve hablando con mi madre, esto mismo, en el coche a las tantas de la noche, que me fui a dormir tarde por eso, porque vi como que ella estaba en una situación ahora que estaba como funcionando en automático. Y, por ejemplo, para que me entiendas, poniendo el caso de mi madre, que mi madre es una persona buenísima. Está todo el día diciendo que sí a las personas, ayudándoles en 20.000 cosas y se está dejando de hacer lo que ella quiere seguir con su tienda online, tal cual, como que está muy volcada en los demás. Y yo le digo, claro, porque tienes el automatismo ya de decir que sí a las personas porque eso te aumenta tu significado, tu autoconcepto, tal, ¿no? Ese gracias. Y como que ya está en automático. Yo le dije, oye, ¿por qué no te paras antes de decir cualquier sí? Es decir, se te tiene que activar este automatismo antes de decir sí, decir no, de tomar la decisión. Salud. Gracias. Salud. Date un segundito para pensar antes de tomar una decisión de sí o no. Un segundito. Porque cuando te das ese segundito,
literalmente le estás obligando a trabajar a todo tu cerebro. Ya le das tiempo a todo tu cerebro para poder pensar. Es decir, ya estás utilizando todo el cerebro para pensar y no simplemente está utilizando la amígdala. ¿Te referías a eso? Totalmente. Sí, más que eso, al meditar, la amígdala se relaja, o sea, se desinflama. Entonces permite que lo que tú dices, que es como ese tiempo, sea mucho más prevalente en nuestro día y sea mucho más fácil el parar y decir no voy a reaccionar, sino espera, Vale, te entiendo. deja que procese, ¿no? Porque ya es un tema de funcionamiento. Digamos que otra persona que tiene un cerebro, porque ha pasado por traumas, porque ha pasado por mucho tiempo de estrés, etcétera, etcétera, su reacción va a ser mucho más fuerte, mucho más rápida, mucho más instintiva que tal vez una persona que ya lleva tiempo autoanalizándose, una Le va a persona costar que ya más lleva darse ese tiempo en la segundito, ¿no? Exacto, entonces es como un hábito que condiciona tu cerebro para poder hacer esto que tú estás mencionando, que al final y al cabo lo que tú mencionas es la clave. Me explico, porque al final lo que tú haces que me encantaría hacer un pequeño análisis que dices como que, bueno, ¿cómo fue que yo logré hacer esto sin hacer estos 3 hábitos? Te voy a decir un poco. Dime, dime. Primero que todo, este hábito que tú tienes de decir lo que estás sintiendo le da tiempo a tu cerebro para procesar. No a tu cerebro, específicamente a tu lóbulo frontal, que es la parte de decisiones, la mente consciente, etcétera, etcétera. Entonces, tú allí estás creando un espacio de tiempo para, en vez de actuar y reaccionar, sacarlo y ya después procesarlo y poder tomar una decisión. Ese hábito está maravilloso, me parece excelente. Y la otra cosa, Roger, es que tú tienes algo que se llama mentalidad de crecimiento. Es algo que vamos a hablar un poquito porque pues va dentro de mi proceso, va un poquito más al final de mi proceso. Pero la mentalidad de crecimiento realmente no es algo que nos cultivan, es algo que está estudiado y tiene pruebas del impacto que tiene, que quiero explicar un poquito por qué nuestra mentalidad es tan importante, por qué nuestros patrones de pensamiento son tan importantes para nuestra vida. Pero esencialmente, la mentalidad de crecimiento lo que hace es que te permite abrirte a decir, bueno, y si me equivoqué, no voy a dejar que eso me defina. Entonces no te metes como en cajitas de me equivoqué y te quedas ahí por años y te deprimes, que eso le pasa a muchas personas lastimosamente, sino que dices, bueno, ahora ¿cómo puedo usar esto para mejorar? A través del esfuerzo. Y eso es lo que te ha llevado a donde estás. Y es algo absolutamente clave. Y otra cosa que tú dices, eres como un niño, y esto lo digo por lo que me dices en el podcast, pero también como porque te conocí en persona. Eres como un niño que está todo el tiempo con ganas de absorber, de aprender, ok, voy a poner un segundo acá lo que yo sé y voy a abrir mi mente a escuchar y a poder absorber de la gente que tengo a mi alrededor, de los libros, de los podcasts, y después proceso y veo qué me sirve para integrar a mi vida y accionar. Ahí está la clave. Entonces, creo que esos 3 hábitos que pues te ha dado tu historia de vida es lo que realmente te ha dado como esa mentalidad o esa estructura psicológica que te ha llevado a donde estás. Dios, totalmente. Vale. Wow, muy buen análisis. Me has dado a pensar. Y quiero seguir pasando los siguientes pasos, pero antes solo voy a hacer esta aclaración para... Claro, estas ganas de crecer constantemente, es decir, cuando me viene el ostión, pues pasar al siguiente paso directamente, es decir, ya centrarme en la solución. Justo hoy lo he comentado con los clientes, hoy hemos tenido una llamada de mentalidad. Claro, es porque mi mente nunca concibe ni ha concebido el rendirse. ¿Sabes? Nunca. Es decir, como asumir una realidad. Es así, ¿no? Como que nunca ha concebido el rendirse. Y esto lo quiero decir porque... No es porque yo sea especial, es porque yo he decidido que es así. Sí, yo creo que 100% cualquier persona que esté escuchando esto, tú que estás escuchando esto, puedes decidir no rendirte nunca. Y parece algo banal el no rendirse, y de hecho ahora mismo a lo mejor ahora me dices que sí, y después llega la situación esa que es tu trauma, es tu némesis, esa debilidad, y de primeras te rindes. Pero claro,
yo lo que hago es ponerme en una tesitura de si yo ahora mismo pasa un año, miro para atrás y esta mierda sigue en mi vida, ¿cómo me siento? ¿Sabes? Yo no le voy a permitir a mi yo del futuro que diga eso, ¿sabes? No hay nada más doloroso que eso. Fua, a mí me pone la piel de gallina. A mí eso me mata, pero me mata muy bruscamente. Por eso mismo, ya no solo un año, imagínate 2 años, imagínate 10 años, imagínate como el proceso Dickens que nos hicieron en Tony Robbins. Imagínate 25 años con esto que tanto odias. Como que la gente chillaba ahí, ¡ah! No estaba como dolor, pero un dolor, había gente que tenía un dolor ahí en la expresión. Yo abrí los ojos, miré alrededor, todo oscuro, la gente chillando, hijo de puta, ¿no? En plan, estaban enfadados con Tony porque no querían eso en su vida. Claro, pues yo eso lo hago súper conscientemente a cada momento que tengo un ostión, es en plan, esto no va a volver a suceder en mi vida. Por eso no me rindo, ya está implícito en mi vida no rendirme precisamente porque pienso en esto. Claro, si tú haces este mismo ejercicio cuando te viene el ostión, pues directamente te comprometes a que esto no pase más, a solucionarlo, pero no desde... O sea, para mí es un trauma que soluciona y deja de ser trauma, ¿no? Pues se convierte en una situación traumática que es como una especie de toxina que se va a ir haciendo grande si tú la alimentas. Y se hace grande si tú la alimentas y para alimentarlo lo que tienes que hacer es dejarle ganar. Como, no voy a solucionarlo. Pero si tú al momento de que sucede lo trabajas, o ahora mismo a lo mejor llevas algo que ya estás arrastrando desde hace tiempo, pues ahora lo trabajas, es decir, estás matando el trauma. Cuando lo trabajas y lo solucionas, estás matando el trauma. Por lo tanto, ya sea para que no haya ningún trauma que te limite en tu vida, ya sea para que cuando llegue dentro de un año mires para atrás y estés orgulloso de esta persona que obviamente no ha arrastrado ese trauma, ya sea porque no quieres que tu yo de 50 años, de 200 años, ¿sabes? Mantenga todavía esta situación que te hace tanto sufrimiento, no rendirse. Esto ha sido para mí la clave del quehacer. Y en segundo lugar, lo que has dicho de ir por la vida con estas ganas de absorber, tal como yo lo veo, vale, pongo un poco en tesitura porque no he contado nunca mi storytelling desde el principio, es decir, siempre hago pues lo más relacionado a e-commerce, pero yo he partido de una situación, y voy a hacerlo muy breve, yo he partido de una situación que mis padres tenían mucho dinero, yo he crecido tengo una suerte de la familia que he tenido que es alucinante. Y en el boom inmobiliario, aquí en España en el 2008 crasheó el mundo y bueno, se petó todo y mis padres petaron igual. Y pesé de tener una vida que estaba muy bien, no es que estuviese en una mansión con 20.000 regalos cada día, pero bueno, cuando llegaba Navidad tenía mis regalos y muchos regalos, tenía 30 regalos, ¿no? Y bueno, en mi cumpleaños me compraban eso que quería, no era constantemente. Vale, pues a no tener absolutamente nada y no tener nada. Estaban todo el día hablando de no dinero, de problemas, tal cual. Entonces, como que yo me di cuenta de que en ese momento tenía muy pocas herramientas o ninguna. Era como que, vale, ¿y ahora qué mierda hago, no? ¿Qué puedo hacer yo como niño? No tenía ninguna santísima herramienta. Entonces, como que me afilé muchísimo mi percepción a ver todas esas herramientas, por todos los sentidos, olisquearlas, verlas, oírlas. Cada vez que apareciese una oportunidad en mi vida, ¿vale? Yo es que la agarraba, pero que me lanzaba. Era el primero en tocarla. Era el primero en agarrarla. Entonces, como que iba toda mi vida, primero percibiéndolas y después empecé a buscarlas. Y empecé a obligarme a surgiesen estas oportunidades constantemente en mi vida. Entonces, claro, como desde el principio ya me sentí en una situación de muy pocas herramientas, ya me entrené para ir a cazarlas en cuanto aparecían en mi vida. Y ahora mismo es algo que yo he mantenido sin darme cuenta, me he dado cuenta ahora escuchándote a ti. He mantenido mi vida gracias a esa situación en la que empecé con 0 herramientas, pues que ahora cada vez que veo una oportunidad o cualquier cosa, yo constantemente estoy atando cables. Es decir, voy conectando todo lo que está sucediendo a mi alrededor a situaciones que yo he entendido en el pasado y voy sumando para llegar a un nivel de conciencia mayor para entender mejor eso que está pasando en cada momento. Y eso me hace crecer a mí constantemente. Pongamos, estoy teniendo esta conversación ahora con María y yo estoy aprovechando cada palabra que dice. Es decir, yo no estoy focalizado en que salga el podcast cojonudo, en a ver qué piensa la audiencia, tal. Pues yo estoy aprovechando cada palabra que ella dice para hacer un análisis interno y ver si yo puedo mejorar algo. Es lo que funciona de manera automática en mi cerebro. Y eso lo puede tener cualquier persona si empiezas a valorar todas y cada una de las cosas que te pasan en tu día a día, a cada segundo. Simplemente no parar, nunca apagar el ojo, nunca. Estar siempre pendiente para buscar en qué puedo crecer ahora mismo de mi vida. Totalmente, Roger, me encanta porque literal todo lo que me dices está basado en ciencia y yo que pues también me he buscado como rodearme de personas que de alguna manera son exitosas, pero ojo,
no porque son exitosas, sino porque tienen todas estas cualidades internas que acabamos de hablar adentro. Son personas curiosas. La primera cosa que tú dijiste es que eres una persona muy perseverante. Les voy a hablar del grit. En español no sé cómo se llama. Lo descubrió la psicóloga Angela Duckworth y dice que es el número uno cualidad que puede decir si una persona va a ser exitosa o no. Muy importante lo que dice Roger. Absolutamente todo lo podemos desarrollar. O sea, no podemos decir nunca, ojo, es que yo nunca he sido disciplinado y no voy a ser disciplinado. Es que yo no soy apasionado y nunca voy a ser apasionado. Ya te voy a explicar la ciencia de por qué todo lo que tú quieras lo puedes desarrollar, pero es algo muy importante que te lo creas. Entonces, el grit es la combinación de la perseverancia y de la pasión aplicadas a una meta singularmente importante para la persona. Entonces, de verdad suena muy sencillo, pero el literal no rendirse y darle, y darle, y darle, y darle, y darle es lo que te va a diferenciar de la mayoría de las personas, porque la mayoría de las personas se rinde, lastimosamente, porque no tiene estas herramientas. La otra cosa es que me encanta lo que dices de que estás todo el tiempo buscando la manera de preguntarte qué me pasaría si en 3 años tengo este mismo problema, cómo me sentiría. Por 2 cosas. 1, el miedo es un motivador excelente. Entonces, si tú puedes hacer lo que hablábamos anteriormente, de relajar tu sistema nervioso con la meditación, de hacer esa pausa, de usar el journaling o lo que hace Roger de hablar y de alguna manera dejar que tu lóbulo frontal analice la situación antes de reaccionar, vas a estar de alguna manera gestionando el miedo de una manera correcta. Pero tú puedes utilizar tu miedo a tu favor para motivarte. ¿Qué es lo que hago yo? Y un ejercicio que a mí me encanta, incluso tengo un video de eso en mi Instagram, y es que siempre literal conecto con mi versión de mi lecho de muerte. Conecto con esa viejita, con esa Sophie viejita, y obviamente como hay potenciales ilimitados en este mundo, hay diferentes versiones de esa Sophie viejita, hay diferentes versiones de tu yo viejito que ya está en su lecho de muerte y va a morir, ¿no? O que ya está pues, en sus últimos años o en sus últimos meses, que está viendo pues lo que hizo en su vida. Y me pregunto, ¿qué va a sentir esa yo viejita si yo no vivo en propósito? ¿Qué va a sentir esa yo viejita si no me lanzo y lanzo mi negocio de dropshipping, de negocios digitales que siempre he querido? ¿Qué va a sentir esa yo viejita si vivo todo el tiempo de pronto complaciendo a otros o no analizándome o no trabajando en mí mismo? Creo que me voy a sentir muy triste, ¿no? Porque voy a decir, wow, o sea, siento que no aproveché mi vida. Versus, ¿qué va a sentir esa yo viejita si viví mi vida impactando la vida positiva, de manera positiva a la vida de los demás? ¿Qué va a sentir si me atreví? Si no importa si me equivoqué millones de veces, pero lo hice y me atreví. Me voy a sentir orgullosa, me voy a sentir wow, o sea, dejé un legado, wow, aproveché mi vida. Y siempre que estoy en un momento frente a una decisión que me cuesta o una decisión en donde no sé qué hacer, conecto con esas 2 versiones de mi lecho de muerte. Y ahí usualmente está la respuesta. Para mí ese es un truco impresionante. Otra cosa que quiero notar que dijiste sobre el trauma, es totalmente cierto lo que tú dices. Sin embargo, es muy importante saber que las emociones son experiencias no solamente psicológicas, sino que son físicas, porque las emociones fueron creadas o las evolucionaron para darnos mensajes, para de alguna manera que nuestro yo instintivo respondiera de una manera adaptativa a la situación. Por ejemplo, cuando nosotros nos sentimos muy molestos es porque alguna situación pasó el límite y nos está diciendo, hey, aquí tienes que poner un límite, tienes que parar y poner un límite. Tienes que luchar por tu supervivencia. Cuando nos ponemos tristes es para, analiza, aprende y crece. Cuando nos ponemos felices es por aquí es, por aquí es. Entonces, las emociones es muy importante saber que hay un paso antes de seguir a la solución.
y es sentarnos con nuestras emociones, acompañarnos a través de esas emociones, saber que las emociones no nos dominan, saber que no somos nuestras emociones, no somos nuestra depresión, no somos nuestra ansiedad. Es un sistema evolutivo de comunicación interna. Sentarnos, acompañarnos, no nos vamos a morir. Sentir esa rabia, sentir esa tristeza, llorar si se necesita, soltarla y de ahí empezar a analizar y escribir. Porque es de esta manera vamos a evitar que esas emociones se guarden en nuestro cuerpo. El trauma y el cuerpo se guarda. Entonces, al guardársela, porque no le hicimos caso y no la usamos para la función que tiene, se queda stored, eso se dice, se queda almacenada en nuestro cuerpo y se suelta y se vuelve a experimentar una y otra vez con gatillos en el futuro. Entonces, esa es una parte importante. ¿Qué fue lo que dijiste después de lo del trauma, Roger? Que no recuerdo, pero para mí era importante como hacer una anotación de eso. ¿Te acuerdas? Estaba tan conectado escuchando que estabas diciendo que han pasado para mí años luz desde que yo hablaba. O sea, ni me acuerdo. Estaba pensando en todo lo que... Me han venido 20.000 cosas que decir de lo que te estaba diciendo y digo, buah, voy a seguir escuchando. Tía, ¿sabes qué? Tengo una curiosidad infinita sobre qué viene después. Por favor. Prefiero que sigas porque quiero saber cuál es el siguiente paso. Dale, porque si no nos quedamos aquí filosofando. Bueno, sí, quiero saber qué viene después. Listo. Bueno, a ver. Ok, nosotros como seres humanos, lastimosamente, no tenemos el conocimiento de cómo funciona nuestra mente, ¿verdad? Y yo, al crear mi negocio, Conoce tu siguiente versión, que es mi programa de transformación, partí de ese punto. De que el conocimiento de cómo funciona la herramienta más poderosa que tenemos debería ser un derecho para cada ser humano. Todos pensamos que nosotros somos solamente nuestra mente consciente y como que la mente inconsciente sabemos que existe, pero no entendemos mucho el concepto. Es algo ahí como un poquito como que, ok, pero ¿y cómo la utilizo a mi favor, no? Y pensamos que todos somos como decisiones o todos somos nuestro poder de voluntad, pero como lo hemos vivido todos, las cosas se salen de nuestro control y a veces tomamos decisiones que no entendemos por qué las tomamos, ¿verdad? Y es porque nuestra mente sí es parte de nuestra mente consciente y nuestro libre albedrío como de alguna manera, 5% en la mayoría de la población. Y ojo, esto no está basado en data, esto es algo que yo como psicóloga, con mi experiencia, es lo que yo pienso. Si tú trabajas en ti mismo, lo puedes aumentar, pero usualmente nuestro libre albedrío es muy bajo. De resto, son un montón de estructuras que ya les voy a explicar, que es lo que nos predispone a responder. Entonces, cuando tú empiezas a entender todas esas estructuras en ti, empiezas a entender por qué respondes y cómo cambiarlas, ¿ok? Entonces, empecemos con esto. ¿Cómo funciona la mente humana? Hay algo que se llama el ciclo cognitivo-conductual. ¿Qué es esto? Lo cognitivo son nuestros pensamientos, lo que nosotros pensamos que normalmente es la mente, ¿verdad? Son los patrones de pensamiento, son los patrones de mentalidad. Allí es donde está la mentalidad, que es algo que está muy popular hoy en día, es algo que Roger les ha hablado, es algo que yo hablo muchísimo y es lo que hemos estado hablando hasta ahora en el podcast. ¿Qué pasa? Cada patrón de pensamiento que tienes al respecto de ti mismo, al respecto de otras personas, al respecto de la sociedad, al respecto del trabajo, al respecto de todo. O sea, uno tiene paradigmas y patrones de pensamiento, mentalidades al respecto de todo. Cada paradigma va a crear un patrón emocional. ¿Se acuerdan que les dije que las emociones son mecanismos evolutivos? Porque las emociones son lo que crea la acción, ¿verdad? No es pensamiento y acción, es pensamiento y emoción. Entonces, digamos que yo, Sophie, tengo un patrón de pensamiento que cree que el trabajo debe ser duro, ¿verdad? Porque eso
escuché creciendo, es lo que mis padres me inculcaron. Esto no es real, es solamente un ejemplo. Pero imaginemos que tenemos ese patrón de pensamiento. Ese patrón de pensamiento de una manera muy automática va a crear un patrón emocional que es como pereza, una energía de pesadez, una energía de no quiero, una energía de no me gusta, ¿verdad? Y ese patrón emocional, sin darme cuenta, porque no soy consciente de esto, va a crear un patrón de comportamiento, que es lo que crea nuestras vidas. En donde vamos, yo, porque me siento triste y mal y no quiero, pues siento que el trabajo tiene que ser duro, cuando me salga una oportunidad, voy a decir, ay no, pero eso es mucho trabajo y no es bueno. ¿Y qué va a pasar? La voy a rechazar, ¿verdad? Y como la voy a rechazar y yo voy a decir, viste, eso me va a crear más emociones de decepción, más emociones de no tomé la oportunidad, más energía de dificultad, se va a confirmar el patrón de pensamiento. Y ese es el ciclo cognitivo-conductual. Entonces, una vez nosotros empezamos a entender desde las emociones, nuestros patrones de pensamiento, podemos empezar a reescribir nuestra vida, ¿ok? A ver, existen otras estructuras que van más profundo que esto y que determinan la manera en la que vemos la vida, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estas estructuras? Primero, tenemos que saber que nuestro cerebro no es una máquina que es capaz de absorber absolutamente toda la información que está disponible en nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque tenemos energía limitada. Entonces, nuestro cerebro desarrolló un mecanismo que hizo que nosotros pudiéramos absorber la mayor cantidad de información posible, que en sí no es mucha, llegar a conclusiones de manera muy rápida para poder reaccionar y actuar. Porque obviamente la meta de nuestro cuerpo es sobrevivir. Y si nos quedábamos horas escuchando y buscando información, que es lo que realmente deberíamos hacer ahora para ser conscientes, nos mataba el león o nos mataba el elefante. Entonces teníamos que reaccionar rápidamente. ¿Qué pasa? Esta estructura es muy buena para sobrevivir, pero se come mucha objetividad. Entonces nos hace llegar a conclusiones que a veces son erróneas y nos hace crear estos patrones de vida que a veces son erróneos. Entonces eso se llaman los sesgos cognitivos, las distorsiones cognitivas y otras cosas, ¿verdad? Y eso pues en profundidad, por ejemplo, yo lo enseño en mi programa. Si nos quedamos hablando de eso serán horas y horas y horas y horas. Pero una vez tú empiezas como a analizar qué distorsiones cognitivas estás teniendo tú en tu vida y que están creando resultados en tu vida, qué sesgos cognitivos estás creando tú en tu vida, qué patrones de pensamiento, en qué cajitas te estás metiendo, empiezas a entender por qué tienes la vida que tienes a nivel de relaciones, a nivel de todo, ¿no? Entonces, una vez tú empiezas a tener ese conocimiento, puedes deconstruirte, que esa es la primera etapa, la parte del autoconocimiento. ¿Para qué? Para poder construirte. Entonces, ¿cómo te construyes? Empiezas a entender tus principios guía, ¿verdad? Entonces, Roger, vamos a hacer un ejercicio. Digamos que yo te conozco a ti y conozco a, no sé, Bill Gates, ¿verdad? Y yo, digamos que te conozco a ti y a Bill Gates jóvenes de la misma edad. Y yo te pregunto a ti, Roger, ¿qué quieres hacer en 20 años? Quiero hacer $1 millón al año o $1 millón al mes. Y le pregunto a Bill Gates, ¿qué quieres hacer en 20 años? Quiero hacer más de $1 millón al mes, digamos, ¿no? Ok, los dos tienen una meta similar. Se diría, bueno, tienen una visión muy similar de la vida, los dos quieren ser multimillonarios, los dos quieren tener riqueza, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero yo le pregunto a Bill Gates, bueno, usted, ¿por qué? ¿Para qué quieres tener esos ingresos? No, es que yo quiero construir una vida en donde yo pueda innovar en el mundo de la tecnología y quiero poder viajar por todo el mundo y entender diferentes culturas y quiero poder, ¿verdad? Entonces,
Yo a él le digo, ok, o sea que tú en realidad detrás del dinero, no estás buscando el dinero es una herramienta, es un símbolo. Estás buscando innovación, estás buscando significado, estás buscando estimulación intelectual, ¿verdad? Te pregunto a ti, Roger, ¿por qué o para qué quieres hacer $1.000.000 al mes? ¿Qué es lo que te va a permitir hacer $1.000.000 al mes en tu vida? Esto, perdona, es que estoy escuchándote y no quiero olvidarme de nada de lo que estás diciendo. Un segundito, ¿eh? Perdón si estoy haciéndolo personal. No, al revés. Me está dando un montón que pensar y me está expandiendo, ¿eh? Escucharte. Me encanta. Un segundito. Vale. ¿Por qué 1.000.000 al mes? Pues mira, yo pensaba... Bueno, no para vivir más experiencias en realidad, pero sí para abrirme puertas. Yo veo el millón al mes como un paso que hay que consolidar para vivir experiencias en la empresa, con la empresa, que están a otro nivel. Es decir, para meterme en nuevos retos, para meterme en nuevos marrones, pues a expandir la empresa de otra manera más loca, ¿sabes? Y además conocer a empresarios ya de otro nivel, porque tener una empresa así es un reflejo de tener los dones muy desarrollados, al menos ciertos dones muy desarrollados. El marketing a otro nivel, la gestión de empresa a otro nivel, el e-commerce a otro nivel, el conocimiento sobre consultoría a otro nivel. Y claro, ese sería como serían mis cartas, mis activos. Y claro, con esos activos yo empiezo a ser interesante para personas que también tienen dones a muy alto nivel, a la misma escala o incluso un poco más, que buscan lo mío, ¿vale? Y a lo mejor a mí me interesa lo suyo. Como abrirme paso a otra esfera. En este caso, Miami, Dubai, me encantaría que mi siguiente salto, o sea, yo estoy súper agradecido del salto que voy a hacer a Medellín con vosotros, sé que voy a aprender brutal, yo voy a daroslo todo lo que yo tengo, y es justo lo que buscamos todos, ¿sabes? Buscamos, pues, tú dame tus dones, Crecer y seguir creciendo, crecer claro. pero a muerte. Por lo tanto, yo busco el nunca parar y acelerar este camino. Quiero llevarme muy buenos amigos de Medellín, pero yo sé que va a ser, pues si estoy, a lo mejor estoy 6 meses, a lo mejor estoy un año, no sé cuánto voy a estar. Cuanto menos esté, no me malinterpretes, mejor, porque querrá decir que ya estoy en playlist para el siguiente salto, ¿sabes? Es justo por Claro, eso que quiero el mío mensual. claro. Ok, ¿y qué es lo que te va a dar? Imagínate que ya estás, digamos, en el tope y te estás relacionando con la gente que ha superado más retos, los empresarios que tienen las habilidades más increíbles. Digamos, visualízate y conecta con esa versión de Roger que ya existe. Él ya existe, solo tienes que conectar con él. ¿Qué es lo que está sintiendo y experimentando ese Roger en su vida que te llama tanto la atención? Mira, te soy muy sincero, ¿eh? No, es que no lo sé. Y el no saberlo siempre es lo que me ha motivado muchísimo. Por ejemplo, yo cuando fui a Medellín, a mí me abriste la mente de una manera que yo era imposible que lo supiese porque no me había cruzado con nadie así nunca. Mi círculo era pues un círculo muy normal de personas muy normales de aquí de España. Un círculo, hablando claro, de personas que ganaban 1.000 euros, 2.000 euros. El que gana 2.000 euros era el rey del mambo aquí, ¿no? Con su trabajo. Yo de repente empecé a hacer 100.000, 150.000 euros mensuales, ¿sabes? Y ya pensaba de una manera muy distinta. Ya no solo en dónde gastar mi dinero, por supuesto que no. De hecho, yo empecé a acumular y seguía con un estilo de vida totalmente normal. Sino como que quería nuevos retos, porque para llegar a ese nivel de ingresos, tenía que yo he estado rompiendo barreras limitantes, lo que comentabas antes, toda mi vida. Entonces, yo quería ya el siguiente nivel para ver qué narices era. Es que no lo sabía. Fui a Medellín, descubrí un montón de cosas que me explotaron el cerebro, vi que había muchísimo más por aprender. ¡Wow! No es la primera vez que me pasa en la vida. Entonces, claro, yo, ¿qué quiero de ese Roger que ya está en las esferas? No lo sé. Precisamente es justo eso lo que me motiva. Quiero ver qué es. Quiero ver Ahí qué hay está. ahí. ¿Sabes? Ahí lo dijiste. Entonces, uno de tus principios guías es ese descubrimiento, ese sentido de wow. Por ejemplo, uno de mis principios guías es el wonder. No sé cómo se dice, el maravillarse, el vivir mi vida maravillándome, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo sé que si yo quiero viajar a Perú, no voy a ir a buscar, por ejemplo, no sé, los lugares más caros y todo eso,
sino que voy a ir a buscar los paisajes más hermosos, porque yo sé que a mí algo que me llena desde acá, desde el pecho, es ese sentido wow. Y por ejemplo, tú eres una persona que tal vez lo tiene muy claro, pero tal vez hay alguien que dice, wow, en verdad sí, porque quiero ese $1,000,000 al mes, y empieza a preguntarse y hace todo este análisis de, wow, en verdad yo quiero eso porque quiero sentir comodidad en mi vida, o quiero darle tranquilidad a mi familia, o quiero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Roger? Digamos que en vez de a Bill Gates, porque creo que te describí muy bien describiendo a lo que yo creo que son los principios guías de Bill Gates, que no tengo idea, pero pues con lo que ha hecho creo que son similares. Digamos, una persona que en vez de decirme es que quiero sentirme estimulado, es que quiero descubrir, me dice, no, es que yo realmente quiero vivir en una casa muy bonita, en donde tenga mi cine dentro de mi casa y en donde yo no tengo que salir para nada. Ok, tú estás buscando comodidad, estás buscando seguridad, estás buscando tranquilidad. Son las mismas metas de ser multimillonarios, pero dos principios guías distintos. ¿Me explico? Lo tuyo es algo muy distinto a lo que te acabo de decir. No significa que tú no vas a buscar comodidad, tranquilidad, seguridad en algún momento de tu vida. Pero de pronto, este está un poquito más arriba que el otro. ¿Me explico? Entonces, ¿de qué sirve esto? Sirve para poder plantear tus metas y crear tu vida alineada a ti. Y no distraerte con lo brillante. ¿Me explico? A toda mujer le gustan las joyas, por ejemplo. Digamos que yo soy una persona que también soy empresaria y soy una persona que también quiero, por ejemplo, el próximo año hacer 300K con mi negocio que es nuevo y tengo esa meta y quiero llegar pues también al $500,000. Y digamos que cuando tengo ese dinero, llega y veo, wow, me puedo comprar un Porsche. Y empiezo a comprarme Porsche y me empieza a gustar porque eso tiene, pues, obviamente la parte de la dopamina rápida y empiezo a comprarme muchas joyas y me compro la mansión y digo, el propósito, sí, después. ¿Por qué comencé? Sí, después. Viene, tengo mucho tiempo, soy joven. Y llega y en 10 años estoy en la mansión sota, ya he vivido todas las fiestas, he tenido todas las joyas, pero me siento vacía. Porque al final y al cabo yo no quiero ganar dinero, o sea, me distraje con lo brillante. En realidad lo que a mí me iba a llenar y lo que me va a llenar, pues en esta realidad, de ser una realidad potencial, me va a llenar el crear mi vida alrededor de la promesa que yo tengo con Dios, que es usar mis habilidades, mi conocimiento para crear valor y vivir en servicio y ver un cambio en el mundo. Eso es lo que le va a llenar a mi viejita que está en su lecho de muerte. Entonces, el hecho de tener, eso es como reverse engineering, hacer una ingeniería reversa. El hecho de tener eso muy claro desde ya me va a permitir vivir una vida alineada y real, no persiguiendo. Qué interesante. De hecho, fue uno de mis mayores aprendizajes ahí cuando estuve con vosotros. Yo, para que entiendas un poquito cómo se piensa aquí en España, para ponerte en contexto de por qué para mí fue tan buah. Yo, por ejemplo, como media España, que sea pues de aquí de España, porque también tenemos muchísimo extranjero con sus culturas, pues yo hice la comunión de pequeñito y estuve haciendo seguramente, no sé, 1 año y medio de catequesis, lo que fuese, en cristianismo, ¿eh? Y después llega un momento donde todos los chavales como que se miran entre ellos y como que se ríen, ¿no? El que tiene fe o el que es cristiano. Como que nos daba vergüenza a todos pues sentirnos que tenemos fe. Además, como que aquí en España realmente hay un miedo brutal a todo. Y lo veo, ahora que me he salido fuera del tupper, lo he visto, digo, ¡guala! Es que aquí todo nos da inseguridad, todos son vendehumos, todo nos da miedo. Queremos la comodidad, estar en un sitio, en nuestra casita, protegidos siempre, ¿sabes? Además, aquí tenemos una seguridad absoluta. Te vas a Latinoamérica, te vas a Estados Unidos. A mí estaba haciendo un podcast en Estados Unidos y me intentaron atracar 2 veces en el mismo podcast, andando por Dallas, ¿sabes? Y dije,
¡Coño! acuerdo. Eso, qué puta locura. Vale. Lo dicho. Y entonces, claro, como que nos crían para tener muchos miedos. Y uno de los miedos es la vergüenza al tener fe. Claro, y entonces aquí la fe que desarrollamos todas las personas es una fe en nosotros mismos. Pero claro, la fe en nosotros mismos es muy limitada. Porque llegan momentos donde la vida nos hace dudar de nosotros mismos. ¿Y en qué nos apoyamos? Nos podemos apoyar únicamente en nuestro pasado, en lo que hemos conseguido hasta el momento. Entonces, claro, eso es muy limitante, porque yo para conseguir algo que no he conseguido hasta ahora, ¿sabes? Pues necesito creer que soy capaz de conseguirlo. Entonces, si en el pasado no lo he conseguido hasta ahora y no estoy en una etapa de puro poder, ¿en qué me apoyo? ¿Sabes? ¿Por qué yo iba a ser? Puedo dudar. Me hace dudar. Vale. Y claro, yo os vi allí como que teníais tanta fe en Dios, tanta fe, que hasta cuesta decirlo, ¿no? La fe en Dios aquí en España es algo como que es súper hazme reír, como que no se entiende cero, no se entiende pero nada de nada. La gente se piensa que por haber hecho catequesis se entiende algo de esto y que va, porque yo iba igual de perdido. Y os vi ahí que os daba una seguridad que os poníais como en estado. Empezabais cuando estabais trabajando o hablando de lo que a vosotros os apasiona, de lo que vosotros controláis, de eso que se os da bien, ¿vale? De vuestros dones, como tú bien dices, como que os poníais en un estado que estabais ya, pero a tope. Que no quiere decir que lo hicieseis perfecto o mejor que el referente mundial. Estabais dando vuestra mejor versión en ese momento haciendo exactamente eso. Que es como yo te veo ahora mismo hablando. Yo te veo que estás expresando desde tu mejor versión, queriendo decirlo lo mejor posible, obviamente con ningún miedo encima de la mesa. Estás full, dando. Y claro, yo le pregunté, primero creo que fue a Juliana, después lo vi en Mike, lo vi como en todo el mundo. Estaba en el cumpleaños de Marcos y dije, Dios, están todos en ese mismo estado. Cero inseguridades, no están controlando la situación, se están dejando llevar desde su intuición y volando, están volando. Y les preguntaba y todos me decían lo mismo, no, es que yo canalizo, o no, yo no canalizo, no. Yo dejo que yo soy el canal de Dios y Dios utiliza mis dones para trabajar. Algo así dijo. Y todos decían lo mismo, todos. Y digo, claro, tienen una fe absoluta en Dios y esa fe absoluta en Dios les hace sentirse muy protegidos. Como tú simplemente utiliza tus dones y todo irá bien. ¿Sabes? Claro, esto les empuja, es una palanca que bueno, se pueden apalancar en Dios para llegar al siguiente nivel a una velocidad que es imposible para un ateo o un agnóstico. ¿Sabes? Porque claro, basándome en mi pasado, tengo pocas referencias que me den certeza de que yo puedo conseguirlo. Pero claro, como está Dios ahí trabajando a través de mí, ¿qué no voy a poder conseguir? Y dije, wow. Explica un poquito más de esto, porfa, porque ahí lo tenéis súper interiorizado y aquí en España eso es como una revolución demasiado loca, ¿sabes? Bueno, me encanta que hables de eso. Obviamente ya esto es un tema que se sale un poco como de mi expertise. Yo al nivel personal lo vivo y lo vivo muchísimo. Y de hecho es por qué me dediqué y por qué me especializo al propósito. Porque lo que tú acabas de descubrir son dos cosas. Son personas que, uno, están sumamente conectados con su propósito de vida. En mi opinión personal, el propósito de vida viene de Dios. Si no crees en Dios y eres ateo o lo que sea, también puedes encontrar un propósito de vida, pero en mi opinión Dios siempre va a estar por allí. Y segundo, por el hecho de que viven en su propósito de vida, viven en un constante estado de flow. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si te acuerdas que hablé que el flow es un estado en donde estamos en presencia plena, que estamos utilizando nuestras habilidades al 100% y simplemente estamos fluyendo y creando. Eso se siente maravilloso, más que todo por esa seguridad que tú hablas y hasta cierto punto sí es una canalización, porque es una armonización casi perfecta de las habilidades de la persona, del conocimiento de la persona, de los dones del ser humano enfocado en una meta en común que está muy basada en vivir en servicio de otros, del cambio, de dejar un legado. ¿Por qué? Porque en Yale encontraron que el vivir en servicio, el cambiar tu perspectiva de yo hago esto para ganar dinero, sí, está bien, mentalidad de abundancia porque te mereces esa retribución, a el yo hago esto para crear un cambio, hace una diferencia enorme en la felicidad de las personas. Esto lo descubrió la doctora Lori Santos en el Laboratorio de la Felicidad de Yale. Entonces, la ciencia lo apoya.
Y pues esta también es parte de mi programa porque yo al final del programa les enseño a encontrar su propósito de vida y les enseño a entrar en flow. Entonces, pues no sé si quieres que cuente un poquito de mi experiencia personal con lo del propósito, de la fórmula del propósito, aunque nos Por estaríamos supuesto. saltando un poco de la mentalidad. No sé. Ya te entiendo. Es que yo creo que esto está piensa que mi audiencia principalmente es española, en el Ujú, 90%. ujú, Después, el segundo país que más me escucha es Estados Unidos. O sea, ujú. y hay poca Latinoamérica. Y en Latinoamérica y esto ya lo tenéis muy interiorizado, pero en España, por lo general, Nadie. nadie. Y yo Ok. creo que esto para mí fue la revolución que me llevé de Medellín. O sea, imagínate. Y a ti Ok. te veo que, obviamente, como más de allí, en plan Juliana, etcétera. Juliana eso lo vive como muy extremo, ¿no? Es justo lo que Sí, más total. aprecio de ella. Pero tú también. Y esto además, tú seguro que te has hecho mucho autoanálisis de esto porque aunque no sea directamente tu expertise, va muy atado a tu expertise. Pues justo esto Sí, del estado de flow. Sí que me sí, gustaría que lo tocases, al menos que se lo hicieses a entender a una persona de España, porque hasta que no lo vivan es complicado poder que lo ver a qué se entiendan. refiere. Yo utilizo el Claro que ejemplo sí. de actuar desde la intuición, dejarse ir por instinto. Y utilizo el ejemplo, por ejemplo, de cuando Messi está jugando al fútbol o cuando alguna persona me pregunta y yo conozco un poco a la persona, veo en qué se le da bien, claro, y es ese estado, es ese momento en el que está cómodo, ¿no? Haciendo justo eso que se le da bien, que va fluyendo, pues es así en toda Claro, la vida. Y eso es lo claro. que yo explico, pero claro, tú lo explicarás mil veces mejor. Si lo puedes comentar un poquito después, ya seguimos con los siguientes pasos. Ok, claro que sí. Lo único es que te pregunto, ¿quieres que hable un poco de mi historia? Porque eso fue una experiencia religiosa. O sea, yo empecé a hablar, yo me encontré con el propósito porque yo desde muy niña tuve una experiencia religiosa en donde yo canalicé un mensaje que me dijo qué era, cómo se encontraba el propósito y cómo ayudar a otras personas. Y yo por eso estudié psicología. Y a medida que estudiaba psicología, la ciencia me empezó a confirmar, eso es real, es real. Entonces, no sé tú cómo sientes que pueda ayudar mejor a tu audiencia. ¿Quieres que hable de esa experiencia o meramente de la ciencia? Sí, sí, yo no tengo ningún tabú. De hecho, yo creo que tener cualquier tabú es malo. Es decir, el Ok, limitarte por miedo a que mierda y si me lo creo, mierda y si es verdad, ¿sabes? Yo creo que es un miedo de que tenemos todos. Y aquí en España ese miedo está súper a flor de piel. Nos da mucho miedo creer porque empiezan las dudas existenciales. Entonces, no, claro. queremos huir de esas dudas existenciales. Por lo tanto, yo no quiero esos tabús para mi comunidad. Yo soy una persona que ya he comentado, seguramente parto de ser como tú y simplemente me abro al crecimiento, me abro a todo lo que me pueda empoderar a llevar al siguiente nivel en el mínimo tiempo posible. Por lo tanto, por mi parte, por supuesto que sí. Ok, Y, no, y obviamente será sin ofender a nadie. Simplemente estás contando tu experiencia y cómo tú lo has vivido, que puede ayudar a un montón de exacto. personas a, Bueno, a crecer. dale, con todo el placer. Bueno, Roger, mira, bueno, les cuento. Todo nació para mí en un trauma. Yo perdí a mi papá y eso creó muchas situaciones en mi vida que fueron de reto. ¿Qué pasa? Los seres humanos, cuando nos vemos en situaciones de reto, es cuando más empezamos a crear neuroplasticidad. ¿Qué es la o mejor dicho, la neurogénesis? ¿Qué es la neurogénesis? Nuestra habilidad del cerebro de adaptarse y crear nuevas conexiones cerebrales. Este es el superpoder humano. ¿Por qué? Porque es lo que nos permite evolucionar y es lo que nos ha permitido ser, ya no estar en la pradera buscando frutas en el piso para comer. Es lo que nos permite estar donde estamos, tener los negocios digitales, etcétera, etcétera. Entonces, después de yo vivir esta experiencia, yo tuve una experiencia pues religiosa a los 13 años, en donde no es que sea yo una persona súper religiosa, pero soy una persona de fe y soy una persona que trata de conectar orando y hablando mucho con Dios o esa, de alguna manera, guía más sabia que yo. Entonces yo comencé agradeciendo. Y algo que yo encuentro es que comenzar agradeciendo por absolutamente todo, hasta lo que no tienes, te abre a nivel espiritual, te abre a nivel psicológico porque te hace conectar con esta parte de la apreciación y secreta un montón de neuroquímicos que son súper beneficiosos. Y después pregunté para qué estaba pasando lo que me estaba pasando. Y yo recibí un mensaje en donde yo sentí muchísimo calor en el pecho, muchísima alegría, o sea, era como bliss,
no sé cómo decirlo en español, pero es como, éxtasis, éxtasis. Y pues yo recibí el mensaje que absolutamente todas las experiencias que nosotros vivíamos eran herramientas para nosotros poder aprender cosas, construir habilidades, mejorar como persona. Y que cuando nosotros hacíamos eso de manera consciente y empezábamos a preguntarnos cómo puedo usar yo este conocimiento de mi pasado para vivir en servicio, y le agregabas a lo que naturalmente te apasiona, encontrabas tu propósito de vida. Y yo dije, wow, o sea, solo piénsalo. ¿Cómo sería el mundo si cada persona joven como tú y como yo, porque a no ser que tengas 100 años, todavía eres joven, buscara en sí cuáles son sus habilidades que la vida le ha dado, cuáles son sus pasiones y cómo ponerlo en servicio a las otras personas? Ojo, en servicio no significa que no voy a ganar dinero haciéndolo, no significa que no voy a construir una vida también abundante para mí, porque se puede hacer eso. ¿Y cómo puedo entonces crear algo que le ayude a mi comunidad, al mundo, a mi país, a mi región? ¿Cómo sería el mundo si eso estuviera dentro de los sistemas educativos? Si esa fuera la pregunta para los niños, si todos los niños del sistema educativo se preguntaran eso y salieran a crear esas soluciones. En mi opinión, viviríamos en una utopía, pero una utopía posible. Yo sí creo que es posible. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Después de que yo recibí este mensaje, yo me apasioné muchísimo y empecé a estudiar sobre la mente humana, porque yo dije, wow, ok, ¿cómo podemos llegar a nuestro máximo potencial para entonces usar todo? Una pequeña pausa, porque claro, Dime, claro yo que sí. me pongo en mi yo de antes y bueno, y si hablo con mis amigos de por aquí, es que dirán exactamente lo mismo. Justo en esa utopía, el miedo que tenemos todos es creer que la mano de obra barata, que el trabajo de mierda es imprescindible, que es inquitable. ¿Sabes? Es decir, claro, si todo el mundo está emprendiendo, si todo el mundo está creando, es la respuesta desde el miedo, que yo veo que hay aquí en España. Entonces, ¿quién hace esos trabajos de mierda? Claro, porque cuando lo has dicho, digo, "Buah, esto mi audiencia lo va a pensar de una". Claro, yo ahora lo veo como... Es un miedo, porque es nuevo entender cómo ha funcionado siempre la evolución y cómo está funcionando ahora mismo. Yo cuando empecé a emprender, antes de cualquier negocio digital, yo empecé con las startups, y tú ves a la gente en las startups cómo piensa, qué ideas tiene, y las startups que acaban triunfando, y son ideas todas tan locas, desafían tanto la realidad actual, que acaban creando una nueva realidad que nos parecía como imposible. Por ejemplo, cuando Globo aquí lo petó, o vosotros estáis Rappi ahí, que es pues el delivery rápido de comida. Antes, aquí era y de comida y de cosas. Antes era impensable tener una comida al instante, ¿no? Un delivery. Como que... ¿Qué dices? Y ahora es como una realidad que hemos absorbido. Claro, si todo el mundo estuviese creando estas soluciones a los trabajos de mierda, ¿sabes? Habrían soluciones a todos los trabajos de mierda y no harían falta estos trabajos de mierda. Es decir, eso es una realidad que yo veo 100% posible después de entender cómo funcionan las startups. Te metes en un ecosistema de startup, de startupero, ves a las personas cómo piensan, cómo buscan todo el rato salir de la caja en su cabeza, romper conceptos y crear nuevas soluciones para cosas que obviamente nadie quiere vivir, nadie quiere experimentar, esos trabajos de mierda que todos queremos que desaparezcan, ¿sabes? Y si todo el mundo fuese así, que parece utópico, pero es que al final es como más pleno te sientes, más expandido, te sientes más realizado. Por lo tanto, todo el mundo debería ser así para ser feliz. Eso sí que es cierto. Esa falsa paz realmente es aceptar sufrimiento en mi vida. Entonces, sería posible desde el punto de vista de Sofía. Y yo lo he vivido con mis pieles. Eso existe. La gente de las startups está verdaderamente loca. Pero loca guay. Ahora, si quieres decir algo más de esto, Sofía, pero te dejo seguir con tu historia, que quería aclarar Claro que esto de sí. aquí de España. No, me encanta porque incluso esa misma objeción la tengo muchísimo, me la dicen muchísimo, y realmente si te das cuenta, esa realidad que tú mencionas ya la estamos manifestando. ¿Por qué? Con la robotización, con la inteligencia artificial, con todas estas cosas,
o sea, ya estamos muy cerca en una realidad en donde esos trabajos que son más manuales o que son más operativos van a estar siendo hechos Sustituidos. o desempeñados por estas máquinas que al final, ¿quién los creó? Estas personas que se preguntaron cómo puedo crear algo. No sé si lo hicieron de manera consciente de cómo hacerlo en servicio a la sociedad, ¿no? Pero imagínate si esas personas lo hubieran hecho pensando cómo hacerlo a servicio de la sociedad. También es otra cosa, hay otra cosa que voy a decir y que puede ser muy, ¿cómo se dice? ¿Desafiante? Desafiante, muy desafiante, porque tal vez no es políticamente correcta, pero es realidad. Y es que al final y al cabo, pues no todo el mundo va a tener el privilegio de poder llegar a un nivel en donde tu propósito sea crear un startup o un emprendimiento que de verdad cambie el mundo. ¿Por qué? Porque lastimosamente la mayoría de las personas, por lo menos en Latinoamérica y mucho del mundo, no tiene la suficiente comida al crecer para desarrollar un coeficiente intelectual. Y ya eso es otro cuento. O sea, ya si nosotros nos metemos a hablar de eso, va a ser algo progresivo para que la sociedad llegue a un punto en donde todo el mundo, toda la población tenga su seguridad alimentaria, seguridad de física, seguridad de trabajo, para poder llegar a un nivel de conciencia, a un nivel de tranquilidad, a una libertad de tiempo, para poder que su propósito se vea, por ejemplo, como el que el tuyo y el mío se puede ver. ¿Me explico? Que eso precisamente está aclarando que esa es la excepción y estoy totalmente de acuerdo. Por desgracia, incluso he visto milagros, ¿no? El otro día vi que en MrBeast Philanthropy contactaron a una chica de África que literalmente tenía que coger el palo de selfie, irse a un punto concreto de la ciudad, levantar el palo a muerte y ahí conseguía media barra de wifi, ¿no? Y se tiraba 2 horas subiendo un Reels, pero la tía se había hecho famosa haciendo eso y al final la había contactado con MrBeast y vivía en un pueblo de absoluta mierda en África que pobre gente no tenía ni agua, ¿sabes? Por lo tanto, hasta esa gente se busca la vida hasta este punto. Eso quiere decir que cualquier persona que está escuchando este podcast, ¡fua! Claro Por lo tanto, no está tan lejos de una realidad. No está tan lejos. Y totalmente. menos la gente que está escuchando este podcast. Esto tiene que ser para ti empoderante. Tienes que quererte capaz, ahora mismo desde ya, con esto que acabamos de hablar, te acabamos de presentar la verdadera realidad detrás de tu realidad, de la realidad que te han presentado tus amigos, tus padres, etcétera, que tú puedes vivir en este propósito que dice Sofía. Tú puedes vivir Así este es. propósito porque tienes los básicos cubiertos y si hay gente que sin los básicos cubiertos lo consigue, no me jodas. Ahora, Imagínate. sigue. Exacto, con eso no quería decir que una persona no tiene los básicos cubiertos, no son capaces. Claro que son capaces, pero tienen muchísimos más factores en contra que, por ejemplo, una persona que, como tú y como yo, pues en este momento tenemos Total. ese privilegio, ¿no? Ojalá, por eso existen los OEDS y pues ojalá, y por eso me encantaría que cada vez personas como tú empiecen a buscar la manera de vivir en propósito para llegar a una sociedad en donde la mayoría de las personas pues sí pueda tener este privilegio, pero yo me atrevo a decir que el hecho de que ahora somos conscientes de eso nos da una obligación moral, no solamente pues con Dios, no solamente con los demás, sino con nosotros mismos, de si las cartas se nos fueron dadas así o si en este momento de nuestra vida, por nuestro esfuerzo, estamos en un lugar de privilegio para poder dar ese paso y hacer algo más y pues creer en nosotros y superarnos y evolucionar, hay que hacerlo. Que empieza por dejar de invertir tiempo o gran parte del tiempo. No te digo que te lo quites rotundamente, que deberías quitártelo rotundamente. Pues en juegos de móvil, juegos de Play, juegos de mierda, que es tiempo tienes, que estás seguro hasta tal punto que te puedes permitir un ratito estar jugando, sin estar persiguiendo comida, para que me entiendan, ¿no? Pues dejar de consumir eso, series, drogas, cosas que son nocivas para ti. Exceso de series es nocivo, exceso de tele y películas es nocivo, exceso de redes sociales es súper nocivo.
te compro que me estés escuchando el podcast y estés aprendiendo, pero es que seguro que no usas solo las redes sociales para esto, ¿vale? Y bueno, obviamente las drogas, que no solamente son la marihuana, la cocaína, cosas ya así más extremas, pueden ser pitis, o sea, cigarros, pueden ser bebidas alcohólicas, puede ser comida basura, ¿sabes? Eso también es una droga que te genera adicción. Si te gustan los donuts, me entenderás, porque quítatelos, ¿sabes? Quítate el chocolate. Pues Sí. quitarte todo este tiempo de invertir en esto y empezar a estudiar y empezar a implementar algo que te gusta. Yo creo que eso se resumiría a lo que dice Sofía. Total, y más que todo, también saber que si estás teniendo una adicción a la procrastinación, a los juegos, a las series, a lo que sea, es que allí se esconde de pronto una falta de claridad, una falta de autoconocimiento, o incluso también un poco de enmascaramiento a emociones que no quieres ver. Y si es así, creo que el primer paso, más allá de pronto de atacar el cómo dejo de ver las series, o cómo dejo de jugar, o cómo dejo de comer, es empezar a buscar cómo empiezo a conocerme más, cómo empiezo a sentir más. Y si necesitas ayuda con eso, porque da miedo, busca un profesional que te ayude. Una persona que te haga estas preguntas, todas las preguntas que hemos hablado acá. Yo estoy a la orden, por mi parte, es mi propósito de vida, me encantaría ayudarte. Ya después Roger les pasará pues mis redes, Sí, por supuesto. pero yo creo que la distracción viene de eso, viene de que estamos desconectados de nosotros mismos, pero hay muchas herramientas que te pueden ayudar a conectarte. Top. Vale, para dirigir el podcast, que me encanta dejarlo llevar de vez en cuando porque esto yo creo que ha salido, es bombísima como mensaje. La conversación está buena. Déjame me Ok. cambio porque hay mucho sol acá. Cosas del directo. Marcos, ¿quieres saludar o qué? Sí, bueno, no, en directo no. En plan, lo que no sé si cortaré esto, me gusta dejar estos momentos. Le da ese toque Muy yo. real. Sí, muy real. Vale, estabas contando cómo tú canalizas tus dones, cómo tú canalizas a Dios, tu experiencia, que no sé si la has conducido hacia el final el desenlace de tu experiencia, de que tú me has dicho, oye, ¿puedo contar mi experiencia? Y antes de eso, estabas en el paso a paso de tu blueprint. Yo te diría, acaba tu experiencia si no la hemos acabado, para que la gente entienda cómo puede canalizar sus dones, cómo se puede meter en ese estado de flow. Si crees que eso mismo está explicado después en tu paso a paso, pasamos directamente al paso a paso, tú decides. Ok, voy a cerrar rápidamente acá. Dale. Después de conocernos, después de conocerte a ti mismo, después de entender cómo funciona tu mente, de construir todos esos patrones de pensamiento que tal vez están creando la vida que tú, pues en este momento estás diciendo, ok, ¿por qué me está pasando esto en mis relaciones? ¿Por qué me está pasando esto en mi trabajo? Empiezas a entender un poco más tus principios guía. Y de ahí puedes empezar a construir una visión, ¿verdad? Una visión de vida de qué es lo que realmente tú quieres construir. Y empiezas a entender que realmente todo es posible, como lo dice Roger. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra neuroplasticidad, que es simplemente la habilidad de nuestro cerebro de crear nuevas conexiones neuronales para poder cambiar todos los patrones que tú quieras. Y eso nos permite convertirnos en la persona que queramos. Por eso se llama Conoce a tu siguiente versión. Ya entonces después sería encontrar pues el propósito que tienes en la vida y empezar a crear de alguna manera un documento que te ayude paso a paso a hacer realidad esa visión de vida. Es muy importante hablar también de la mentalidad. Ay, perdón, Roger, es que me distraje, como que me... Lo sé, tranqui, no pasa nada. Yo creo que cualquier persona que escuche este podcast lo entenderá en primer lugar y cada palabra que sueltas es oro, así que no te preocupes. Ok, dame un segundito. Ya una vez tienes tu visión de vida, ya una vez tienes como esa estrategia de crecimiento personal, ya lo que tienes que hacer es empezar a construir esa nueva autoconcepto que vas a tener de ti mismo, ¿no? Y empezar también a construir el tema de la mentalidad de crecimiento. Entonces, ¿qué es la mentalidad de crecimiento? Ya para cerrar. La mentalidad de crecimiento es... Angela Duckworth, que es una psicóloga de Stanford, se dio cuenta que hay dos tipos de mentalidades. Está la mentalidad fija,
que es la mentalidad de una persona que cree como que todas las habilidades o las tienes o no, o naces con ellas o no, y que el fracaso simplemente es una información del ambiente que te dice que eres bueno o no, y que simplemente eso no lo puedes cambiar. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que cuando tú sientes que cada vez que te equivocas, el mundo te está diciendo que eso no es para ti, te empiezas a sentir cada vez más cansado, tu autoestima empieza a bajar. ¿Por qué? Porque también tu autoestima está muy ligado con el si eres bueno o no en eso que quieres hacer, ¿no? O en eso que quieres aprender o lo que te gustaría hacer o no. Entonces eso te cansa y te empieza a bajar el estamina como un videojuego, y eso lo que hace es que no puedas tener grit, que era lo que hablábamos anteriormente, de que no te deja tener perseverancia. Y te rindes, y te rindes, y te conformas, ¿verdad? Entonces, la ciencia ha encontrado que primero que todo, todas esas creencias están erróneas. Ninguna de las personas que está en el top, haciendo lo que aman, ha nacido con todas las habilidades necesarias para llegar ahí. Todas esas personas han podido llegar ahí porque han aprendido a hacerlo. Entonces, una mentalidad de crecimiento entiende que para poder llegar a donde quieren van a tener que cultivar habilidades, y que a medida que tú cultivas esas habilidades, te vas a caer y te vas a equivocar, porque obviamente es parte natural del proceso. Pero como esas personas entienden que el fracaso es parte natural del proceso al éxito, y que no solo es natural, es inevitable, no dejan que eso los eche al piso, no dejan que eso los haga rendirse, porque eso es lo que hace que los fortalezca. Eso es lo que hace que la neuroplasticidad empiece a trabajar. Entonces son personas como Roger que ven que no sabían eso, y en vez de decir, ¡buah! ¡Buah, hermano! Yo simplemente no soy como esa gente de Medellín, entonces significa, y nunca me criaron así, entonces eso significa que nunca voy a poder llegar al nivel, o yo no soy como esas personas que están en Dubái porque no he tenido tal cosa, o porque no sé, etcétera, etcétera, entonces nunca voy a llegar allí. Esa sería una mentalidad fija. Dice, ¿cómo puedo llegar ahí? Y si me caigo, ok, espera, voy a decir por qué me caí y voy a entender cómo puedo mejorar y cómo puedo aprender de esto para crecer. Entonces, allí sería la gran diferencia, la mentalidad de fija y la mentalidad de crecimiento, y eso no es como que de un día para el otro lo cambias, es algo que en el día a día te vas a como atrapar a ti mismo pensando con mentalidad de fija, y lo importante es decir, no, la ciencia no apoya la mentalidad fija, apoya la mentalidad de crecimiento, y lo puedes voltear. Imagínate lo poderoso para tu progreso, para tu éxito, para a dónde vas, eso. Más el vivir en propósito. Es una bomba. ¿Por qué? Porque tu cerebro se va a beneficiar de vivir en servicio, porque te va a dar significado, que es una de las necesidades más grandes del ser humano. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, por más de crecimiento, por más de mentalidad de crecimiento que tengas, no vas a, sabes, te vas a cansar, vas a decir miércoles, o sea, eso está muy duro, me duele la espalda, estoy cansado, no he dormido, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tienes un porqué? ¿Qué pasa si no tienes un propósito? Te vas a caer más fácil. Pero si tienes un porqué, si tienes un propósito, y voy a ir más allá, si tienes una promesa con Dios, o si tienes una promesa con tu yo viejito que está en sus últimos momentos, eso va a ser ese empujoncito que vas a necesitar en ese momento, y que te va a diferenciar del 90% de las personas. Entonces, bueno, ahí ya termino. Espero haberlos inspirado. Buah, vaya mensaje. Fua. Qué bueno. De hecho, ella es una profesional en esto. Muchas veces yo quiero ayudar justo en cómo tener estas cualidades que yo sigo cultivando. Es decir, no es que yo ya sea mentalidad de crecimiento desde mi punto de vista, es decir, yo sigo mejorando. Ya hay muchos fallos que voy aprendiendo diariamente y digo, mierda, otra vez aquí he fallado. En todo caso, constantemente estoy tomando la decisión de seguir en mentalidad de crecimiento, ¿no? Porque si yo ahora me sintiese ya en mentalidad de crecimiento y ya
y ya dejo de tomar estas decisiones para avanzar, bueno, dejo de tenerla, ¿no? Vale. Exactamente. Ella es una profesional en cómo entender una persona que no tiene todo esto, porque a mí se me ha dado y yo no voy a mentir, ha sido suerte que yo fuese cogiendo los mensajes de manera correcta en toda la vida. Mis padres me habrán ayudado, mis amigos de entonces me habrán ayudado, las experiencias en general se han puesto de manera que yo, sin tener este conocimiento, pues se me han ido poniendo libros delante, etcétera, etcétera. Por supuesto que he sido yo al final el que lo ha hecho, pero bueno, ya ha sido mi camino. Si tú no has vivido mi camino, obviamente, y quieres llegar a este punto que es garantía de éxito de estar en esta situación que te está diciendo Sofía, directamente háblale a ella por Instagram. Tendrás el Instagram de Sofía aquí abajo en la descripción del podcast, ya sea en YouTube, en Spotify o donde esté, estará aquí abajo. Te recomiendo que de manera sincera le preguntes. Sofía es una muy buena persona. Muy buena persona. ¿Eso qué quiere decir? Que te querrá ayudar de verdad, ¿vale? Si a mí me consideras buena persona, que yo siempre doy amor en todos mis podcasts, yo ya he hecho ese filtro por ti. Por lo tanto, es tan fácil como que ante la duda, que no te pare la puta vergüenza de no hablar porque te estás metiendo un tiro en el pie que te impide avanzar, ¿sabes? Aprovecha esta oportunidad. Has llegado hasta aquí en el podcast en agradecimiento, ¿sabes? Ella va a estar encantadísima. Le has dedicado 1 hora y pico de tu vida, ¿sabes? Simplemente déjate ayudar y envíale un mensaje. Hazle la pregunta que quieras, que ella te guíe. Y en segundo lugar, quiero yo también acabar con una cosita de lo que ha dicho Sofía, que al menos esto me funciona muy bien, porque claro, yo no tengo todas las herramientas que ella tiene. Ella vive buscando y estudiando esto y ayudando a personas en esto, por lo tanto ella obviamente sabe entenderte mejor que yo. Al menos a nivel científico, como sabe etiquetar cualquier cosa que te pasa, aquí, cambia esto, cambia, como un puzzle, ¿no? ¡Hala! Ya te he arreglado. De mi punto de vista, lo que a mí me funciona muy bien, que además el otro día estaba con un amigo y fue un mind-blowing, porque literalmente definió con una palabra súper simple o con una acción súper simple todos los momentos que me han ido bien en la vida y también todos los momentos que no me han ido bien en la vida por no hacer esto, ¿sabes? A mí me dijo, tío, es que cuando es bueno para mí o para mi entorno, lo hago y ya. Me dijo, lo hago y ya. Yo simplemente pienso, es bueno para mí o para mi entorno, lo hago y ya. Entonces así que estás matando miedo, estás matando pereza, estás matando vergüenza, estás matando todo lo que te puede parar. Me decía, es que lo hago ya. Entonces él constantemente está pensando en, ¿es bueno para mí o para mi entorno? Es decir, esta decisión, esto que va a pasar, ¿es bueno para mí o para el entorno? ¿Para la gente que quiero, para la gente que tengo alrededor? ¿Para la gente? ¿Es bueno? Sí, lo hago. ¡Pum! Entonces es como que él simplemente tiene que preocuparse de analizar si es bueno o no es bueno desde su criterio y obligarse, sea lo que sea, a hacerlo. Y esto es la clave del puto éxito. Es alucinante, es solamente hacer... Si pudieses resumir tu vida en pensar esta frase todo el rato, te eliminas un montón de pasos. Eso no quita que María Sofía te puede ayudar un montón. ¿Estás de acuerdo con esto que he dicho para cerrar? Sí, también querría decir como tal vez lo que tiene tu amigo que le hace tan fácil entender si va a ser bueno para él o no para su entorno es claridad, es saber sus principios guía, tal vez lo sabe de manera muy intuitiva, entonces no tiene duda, porque es cuando tú tienes duda de lo que quieres, de lo que buscas, de lo que realmente tu alma anhela, no es tan fácil esa decisión. Cuando tú encuentras esa claridad y haces ese proceso de entender tus principios guía, entender tu visión, entender todo eso, esas decisiones se hacen así. Y absolutamente nada, ni la pereza, ni el miedo pesa más que esa claridad de ir a donde quieres. Claro, entiendo que sería crecimiento, contribución a los demás, amor, esas decisiones basadas en me va a hacer crecer, me va a hacer más feliz a las personas de mi alrededor, les va a hacer bien. Está basada en el amor, ¿sabes? Es como resumir eso a ya un automatismo de ¿está bien o está mal? Si tiene esto, está bien. Si no tiene esto, está mal. Te entiendo 100%. Vale, pues yo dejaría ya aquí, porque a veces me echan bronca de que son muy largos mis podcasts, pero bueno, si se los han escuchado al final es que los han disfrutado. Si has escuchado esto hasta este punto, primero de todo te lo agradezco muchísimo. O sea, a mí se me caen las lágrimas de felicidad cuando veo que aumentan las reproducciones de mi podcast, porque veo que mi mensaje está llegando a la gente. Además veo la fidelidad que tenéis a mi podcast, que veis todos mis episodios, que los veis hasta el final. Yo lo único en lo que pienso es dar mi mejor versión en estos episodios, primero para agradeceros que estáis aquí escuchando, traeros a gente tan increíble como Sofía y todas las personas que están viniendo al podcast
para que este tiempo esté muy bien invertido y que literalmente os deje mejor que antes que escuchar este podcast. Y por último, estáis haciendo realidad mi sueño. Estáis ayudándome un montón a poder vivir de esto para poder dedicarme full time a esto. Así que muchísimas gracias a vosotros por escuchar, a ti por escucharme esto, a mí y a Sofía. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Tendréis, como bien he dicho, el Instagram de Sofía en la descripción. Os recomiendo seguirle por descontado. Vais a crecer un montón en esta área de la vida. Yo os enseño de finanzas, ella os enseña de crecimiento a nivel de propósito y felicidad. Yo lo resumiría así. Además lo explico muy claro. ¿Tienes algunas palabras para la audiencia antes de despedir? Pues nada, que muchas gracias también por invertir en ti mismo, en seguir creciendo, porque con el solo invertir en ti mismo, escuchar personas como Roger y seguir buscando esas herramientas con esa curiosidad, es que el mundo mejora. Entonces, total agradecimiento con eso, agradecimiento a Roger por invitarme aquí, darme esta oportunidad de también hablar de mi mensaje, porque es mi propósito y me hace sentir fuego en el corazón cuando hablo de esto. Y como dijo Roger, no tengan pena si me quieres escribir, si tienes alguna pregunta, estoy a la orden. Lo hago desde un lugar también muy genuino y de propósito porque es mi sueño. Entonces me vas a permitir ayudarte, que también es vivir mi sueño. Y pues nada, espero conocerlos. Y nada, Roger, muy emocionada de que vengas a Medellín. Existe gente buena, existe gente muy buena. Los conocerás en tu entorno y Sofía es una de ellas. Para acabar, este mensaje, nosotros lo hemos dado todo. Todos, de verdad que lo hemos dado todo. Yo he visto a Sofía y estaba vibrando muy fuerte mientras hablaba porque quería que calase en ti. Yo también te he dado mi mejor versión. Hemos destripado nuestro pasado y cosas nuestras. A mí me ha hecho pensar de verdad y yo te estaba dando mi mejor versión. Igual que a ti te habrá gustado porque estás aquí, a un montón de personas les encantaría esto. Y esto no es como el ecologismo, que te piensas que no tienes un impacto real por no tirar el vidrio al contenedor verde. Si tú das like a este episodio, ya sea en YouTube, ya sean las 5 estrellas de Spotify, en la plataforma que estés, si me das ese pequeño segundo de reciprocidad, de agradecimiento, simplemente vas a permitir que el software, que la IA, que la inteligencia artificial, que lo que sea, que dirige YouTube, Spotify, etcétera, haga que llegue este episodio a muchísimas más personas. Danos también tu comentario, más que para que también lleguen más personas, que por supuesto, también para hacerme saber qué es lo que te ha gustado, qué no te ha gustado, dame feedback, ¿vale? Por supuesto, puedes hacerme preguntas también en estos, en los comentarios de este episodio para María, ahí para María Sofía, joder, es que veo el nombre ahí todo el rato, pero también se lo puedes hacer directamente a su Insta, pero prefiero también que todo el feedback que tengas de este episodio lo dejes este episodio porque yo lo utilizo para aprender y nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo, escalador. Un fuerte abrazo, chao.